no hay entre vosotros que se perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo presente, porque herido informado acerca de nosotros, hermanos míos, por los hermanos de influencia, en dedicamos en las cosas no eran chismosos los hermanos de Cruel, solamente eran comunicativos, ¿verdad? Dice que hay entre vosotros contiendas. Quiero decir que cada uno de vosotros dice, yo soy de Pablo, y yo soy de Apolo, y yo de Cefas, y yo de Cristo. ¿Cuántos grupos había? Pablo, Apolos, Cefas, o sea, Pedro, y unos que se consideraban los más conservadores. Nosotros somos de Cristo. Lo cierto es que estaban divididos y era un problema fuerte que había en la iglesia de Corinto. Primero los Corintios 1, 10 al 12. Problema número 2. Toleraban que un hermano en la fe viviera en fornicación. ¿Sí? Como miembro de la iglesia, vivía en fornicación. Esto lo dice primero los Corintios 5. Casarse o casados sin papel con que comprobar. Eso es vivir en unión libre. Si no tienen un papel del civil, no hay nada. Bueno, problema número 3. Tenían problemas en el matrimonio. Y el apóstol Pablo los aborda, por eso le dice esto. ¿En dónde encontramos eso? Primero los Corintios 7, 1 al 3. Número 4. Otro problema que había, unos acusaban a Pablo de no ser apóstol. Fíjense nada más los problemas que había. Esto lo dicen primero los Corintios 9, 1 al 3. Entonces, en otra ocasión podemos meternos más a fondo acerca de estos problemas y Pablo pues les trata de corregir en estos problemas que había. Por hoy nada más los toco así de abuelo de pájaro, como alguien dijo por ahí, por vista de buen cubero. Número 5, problema número 5. Celebraban la cena del Señor en forma indigna. ¿Sí? En forma indigna. La celebraban. Y esto era un problema fuerte, que hasta algunos hermanos llegaron a morir por causa de ese pecado. O sea, era fuerte. Que por causa de estos problemas algunos llegaron a morir por causa de estar cometiendo estos ilícitos. Bueno, primero los Corintios 11, 17 al 22, ahí dice eso. Y sexto problema, y es de lo cual les quiero presentar hoy, y les invito a meditar. El sexto problema era el uso del don de lenguas en forma indebida. Ese es el sexto problema que dice el apóstol Pablo aquí. Muy bien, entonces nos vamos a meditar en esto. El uso del don de lenguas en forma indebida. Punto número 1, o Romano 1. El que habla en lengua extraña. Vamos a analizar la persona que habla en lengua extraña. Y seguimos el texto. El versículo 4. Asimismo se edifica. El que habla en lengua extraña se edifica a sí mismo. ¿Qué es hablar en una lengua extraña? ¿Qué es hablar en una lengua extraña? Vamos a decir, tenemos ejemplo. Tenemos en esta mañana un hermano que
que dice que es cristiano, pero resulta que él no habla el español y habla el amusmo. Se presenta aquí, me dice, hermano, voy a darles un pequeño mensajito, vengo de allá de Xochistlahuaca, allá es el pueblo donde viven los amusmos. Viene y dice, les voy a dar un mensajito. Y se suelta el hermano dándonos el mensajito, pero nosotros decimos, ¿y qué dice el hermano? ¿Qué dijo? ¿Sí? Se llevó como 5 minutos hablando, pero ¿qué dijo el hermano? ¿No habló español? No, es que no habló español porque habló en amusmo, no sabe hablar español. De pronto tenemos a un norteamericano y aquí dice, permitir, brothers, hermanos, hermanos, les voy a predicar, Jesus, no, pues sí, Jesús es amor. Pero comienza a decir otras cosas y ya algunas cosas le entendemos y otras no. ¿Qué edificación recibimos? Porque no sabemos hablar inglés, solamente él sabe lo que él está diciendo. Entonces, ¿qué dice aquí? El que habla en lengua extraña, así mismo se edifica, es decir, él se está gozando en lo que él está diciendo. Nos está diciendo a nosotros, pero resulta que nosotros no nos gozamos porque no sabemos qué nos está diciendo, ¿verdad? El hermano. ¿Sí? Entonces, esto es lo que dice el apóstol Pablo. El que habla en lengua extraña, a sí mismo se edifica. Pero el que profetiza, edifica la iglesia. Ahora, ¿qué es profetizar? Profetizar es hablar de la palabra de Dios en una lengua entendible. Por decir, nosotros hablamos el español o el castellano que nos trajeron los españoles. Pero nosotros lo hablamos, todos nos entendemos lo que decimos y nos gozamos. Y decimos aleluya, y aleluya quiere decir gloria a Dios. Y nos gozamos. Esto es lo que dice el apóstol Pablo. El que habla en lengua se edifica a sí mismo, pero no edifica a los demás, porque los demás no entienden lo que él está diciendo. Entonces, ¿cómo es que los pentecostales de pronto el predicador está hablando y dice, por ejemplo, viene en una ocasión aquí una persona y dice, oiga, me da permiso, voy a orar? Y yo pensé que iba a orar en una lengua pues, que nosotros ya conocemos, pero resulta que al estar orando decía, tin, 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 marabativo, tin, 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 marabativo. ¿Y qué quiere decir eso? Así decir. ¿Y qué quiere decir eso? Entonces yo le platico a los pastores, en una ocasión le digo, no, pues me llegó una persona, dame permiso de orar, voy a orar, y comienza a hablar en lengua, y dice, tin, 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 marabativo. Entonces un hermano de broma dice, tú le hubieras dicho, hermano, pum, 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 garabato, pum, pum, garabato. Qué tremendo. Fíjense nada más. O agarran cualquier sonido estos hermanos y dicen que ya están hablando en lengua. Es cosas extrañas. Cosas extrañas. Entonces pasamos a otro punto que también es importante. Aquí mismo, aquí está, a ver, aquí está. Aquí está. El anterior. Aquí está, el que estaba aquí. Bien, ahora, ¿qué don es mayor del que profetiza y el que habla en lenguas? El apóstol Pablo dice que el que habla en lenguas tiene el don menor y que el don mayor es el que profetiza. Sin embargo, yo he oído pentecostales que nos han acusado, dice, no tienen el Espíritu Santo porque no hablan en lengua. Pero resulta que cuando nosotros vamos a 1 Corintios 14:5,
Dice, así que quisiera que todos vosotros hablaseis en lengua, dice Pablo, pero más que profetizaseis, porque mayor es el que profetiza que el que habla en qué, en lengua. El don de lenguas es menor, pero los pentecostales ponen al don de lenguas como que fuera superior a todos los dones, y es al revés. ¿Sí? Entonces, que no nos tomen el pelo estas personas. A mí no me toman el pelo estas personas, porque yo leo la palabra de Dios y la palabra de Dios nos da la respuesta. Nos da la respuesta. Aquí nos dice muy claro la palabra. Pasamos al siguiente punto. El siguiente punto. Mire, el que habla en lengua debe saber interpretar su lengua. ¿Estamos? Allí busque, o si tiene ahí abierta su Biblia, 1 Corintios 14, 5 al 8. Dice el apóstol Pablo ahí en el versículo 5, a no ser que las interprete para que la iglesia reciba edificación. El que habla en lengua, a la luz de lo que dice el apóstol Pablo, debe saber interpretar lo que está diciendo. Si es un norteamericano y nos dice, hello friend, ¿qué quiere decir hello friend? Hola amigo, my brother, ¿qué quiere decir my brother? Mi hermano, my sister, mi hermana. Debe estar obligado a, y dicen, oh, my God, oh my God. ¿Qué quiere decir eso? Mi Dios, ¿verdad? Está obligado a decir, si dice Elohim, dice, está hablando en lengua porque está diciendo Elohim. ¿Y qué quiere decir Elohim? Elohim es Dios en hebreo. Elohim. Entonces está obligado a decir lo que está diciendo. Debe saber interpretar, dice el apóstol Pablo. Vamos a ver aquí. 1 Corintios 14, 5 al 8. Vamos a ver lo que dice aquí, porque hay más versículos que leer. La segunda parte del versículo 5, a no ser que las interprete para que la iglesia reciba, ¿qué? Reciba edificación. Ahora pues, hermanos, si yo voy a vosotros hablando en lengua, ¿qué os aprovechará si os hablare con revelación o con ciencia o con profecía o con doctrina? Ciertamente las cosas inanimadas que producen sonidos como la flauta o la cítara, si no hubieran distinción de voces, ¿cómo se sabrá lo que se toca con la flauta o con la cítara? Y si la trompeta diere sonido incierto, ¿quién se preparará para la batalla? Bien, miren, entonces le traje, ¿verdad?, la flauta. Si nosotros agarramos una flauta y la comenzamos a silbar, ¿verdad?, a echar aire, pero no sabemos para qué son esos agujeritos que tiene, pues nada más nosotros estamos echándole aire, soplando, pero no le
revisamos bien los hoyitos que tiene allí, las perforaciones que tiene allí, ¿cómo vamos a dar nosotros las notas? Porque allí se ejecutan notas, ¿sí? Las notas do, re, mi, fa, sol, la, ¿sí? Y vuelve a comenzar, porque se toca por octava, desde la grave hasta la más aguda. Si se da un sonido incierto, dice el apóstol Pablo, ¿para qué entonces tenemos el instrumento en nuestras manos? Pasamos al siguiente. Aquí nos dice la cítara. Si nosotros no conocemos, no sabemos cómo tocar una cítara, pues nomás la agarramos y comenzamos a hacer ruido, no sabemos cómo ejecutar las notas allí en la cítara, no sabemos, si nomás le rasgamos y le rasgamos, estamos produciendo un sonido que incierto. Entonces no se sabe apreciar. Pero si la toca uno que sí sabe cómo ejecutar las notas, mira, hasta se oye bonito, dice, oye, qué bonito, yo nunca había oído una cítara, mira, qué bonito se oye, ¿verdad? Qué bonito se oye. Y la trompeta, el que toca la trompeta sabe, también allí están las notas, do, re, mi, fa, sol, la, si, do, se toca por octavas, y ahí las puede ejecutar desde la más grave hasta la más aguda. Pero si nomás agarran la trompeta y la tocan con un sonido incierto, pues ¿cómo se va a poder apreciar? No se sabe apreciar. Y si no sabe uno cómo ejecutar una trompeta, cómo se oye bonito, pues ahí está de balde la trompeta. Para nosotros no sirve porque no la sabemos usar. Ahí está, ¿no? Así también el que habla, dice Pablo. Toda lengua tiene su sonido, tiene sus palabras, tiene sus símbolos. Y eso es lo que dice el apóstol Pablo. Entonces el versículo 9 dice, así también vosotros, si por la lengua no dieres palabra bien comprensible, estoy leyendo el versículo 9, ¿cómo se entenderá lo que decís? Porque habláis como al aire. Bien, pasamos a la siguiente. Sin interpretación de lenguas, el que habla, si no interpreta, habla al aire. Ahorita, como estamos viviendo la era de la comunicación por medio del internet, hay en el Face, hay en YouTube, personas que se sueltan disque hablando en lenguas. ¿Sí? Y hay personas que dicen arrabasay. ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué quiere decir eso? Y entonces son cosas extrañas. Dice aquí, si no se sabe interpretar, el que habla en lengua, mejor quédese callado. El que no sabe interpretar las lenguas, mejor no hable en lengua, mejor quédese callado. Porque hablará al aire, o sea, hablará en vano. El versículo 12 nos dice lo siguiente de esta carta que estamos leyendo. Así también vosotros, pues, el versículo 11, pero si yo ignoro el valor de las palabras, seré como extranjero para el que habla, y el que habla será como extranjero para mí. Así también vosotros, pues, que anheláis dones espirituales, procurad abundar en ellos, para edificación de la iglesia. Por lo cual, el que habla en lengua extraña, pida en oración poder, ¿qué? Interpretarla. El que habla en lengua extraña y no sabe qué es lo que está diciendo, dice, mejor pida en oración poder interpretarla. Y si Dios no le da poder interpretarla, bueno, entonces hable para sí
para sí mismo. ¿Qué es de hablar para sí mismo? En silencio, que nadie lo oiga, en silencio, para sí mismo es hablar, para sí mismo en silencio, que nadie lo oiga. ¿Sí? Pero estas personas, como quieren lucir que ellos sí tienen el Espíritu Santo, entonces hablan en lengua, y eso es presunción. Y Dios no nos da el don de lengua tampoco para presunción. ¿Sí? Es para la gloria de Dios, aquí está diciendo, para edificación de la iglesia. Bueno, vamos al segundo punto y con esto terminamos. Hablar es hacerlo con entendimiento. Hablar en lenguas, hablar una lengua es hacerlo con entendimiento. Es necesario para poder orar. Imagina, si yo hablo una lengua extraña y no sé qué estoy diciendo, ¿cómo voy a orar delante de Dios? Ahora, Dios sí sabe lo que estoy diciendo, lo que yo quiero decir. Pero yo, ¿cómo voy a orar en una lengua extraña si no sé lo que yo quiero decir? Por eso dice el apóstol Pablo, vamos allí al versículo 14. Porque si yo oro en lengua desconocida, mi espíritu ora, pero mi entendimiento queda sin fruto. Ahí está. Pero mi entendimiento queda sin fruto. El versículo 15. ¿Qué pues? Oraré con el espíritu, pero oraré también con el entendimiento. Es decir, debo entender lo que estoy pidiendo. Cantaré con el espíritu, pero cantaré también con el entendimiento. Entonces, para la oración nosotros debemos saber lo que le estamos diciendo a Dios. No nada más voy a soltar, hable y hable, y sin saber lo que realmente pedí. Además, el Señor es serio. El Señor es serio. Vamos a ir a... Nosotros no debemos hablar cualquier cosa. Cualquier cosa, porque somos responsables y se nos va a juzgar por nuestras palabras. Entonces nosotros debemos tener mucho cuidado. Eclesiastés, vamos a ir a Eclesiastés para que veamos. Miren, Eclesiastés 5, versículo 4. ¿Qué tal si en esas palabras que yo mencioné sin entender resulta que hice una promesa? Eclesiastés 5, 14 dice: cuando a Dios haces promesa, no tardes en cumplirla, porque Él no se complace en los insensatos. ¿Qué es un insensato? El que promete a Dios y olvida lo que prometió. Cuidado. Cumple lo que prometes. Dice aquí el versículo 5. Mejor es que no prometas y no que prometas y luego ¿qué? Y luego no cumplas. Cuidado. Por eso debemos saber pedir a Dios, saber lo que estamos pidiendo a Dios y no soltarnos nada más porque sí, dice que supuestamente en lengua. Cuidado. El versículo 6. No dejes que tu boca te haga pecar, ni digas delante del ángel que fue ignorancia. ¿Por qué harás que Dios se enoje a causa de tu voz y que destruya la obra de tus manos? Cuidado, cuidado. Nosotros debemos saber pedir las cosas que pedimos. ¿Se acuerdan de Ana? ¿Qué pidió Ana? ¿Qué pidió Ana? Dice, Señor, si tú te dignares, darme un hijo.
Pero luego ella, ¿qué se compromete? Dice, Señor, si tú me das ese hijo, yo te lo voy a devolver. Lo voy a dedicar para que te sirva todos los días de su vida. Que él viva será para ti, sirviéndote. Dios le contesta y le da el hijo. Pero ¿qué tal? Si Ana hubiera dicho, ya me lo dio, qué bueno, pues ahora se amoló Dios, porque ahora no se lo doy. ¿Qué hubiera pasado? ¿Qué hubiera pasado? Dios se lo quita. Ese niño se hubiera muerto. Pero ella se acordó y dice, no, yo le prometí a Dios que se lo doy y este niño es de él. Y se llevó a entregarlo al templo. Y Samuel sirvió a Dios todos los días que vivió hasta que murió. Se cumplió la palabra. Entonces, por eso Eclesiastés dice, cumple lo que prometes. No te pongas a hablar en un lenguaje que luego digas, ya no me acuerdo qué dije. Cuidado, porque Dios tiene una mente perfecta. Él no lo olvida. Por eso debemos saber lo que estamos pidiendo. Ok. Pero también es importante que nosotros sepamos qué decimos a Dios, porque así lo alabamos, lo podemos alabar. Eso dice el versículo. Eso dice el versículo, dice aquí la palabra del Señor. Dice 15, estamos en 1 Corintios 14, 15. ¿Qué pues? Oraré con el espíritu, pero oraré también con el entendimiento. Luego dice, cantaré con el espíritu, pero cantaré también con el entendimiento. Es decir, que debemos saber lo que estamos cantando. Hay algunos cantantes que suelen usar palabras en griego o en hebreo. Hay algunos cantantes. ¿Sí? ¿No han oído por ahí? Hay uno que dice, El Shaddai, Adonai. ¿Lo han oído? Hay que saber qué quiere decir el Shaddai y qué quiere decir Adonai. Porque si no, van a hacerlo como los rockeros que cantan el rock. Y a algunas personas les gusta oír el rock pesado de los norteamericanos en inglés, pero resulta que esos rockeros, cuidado, dicen blasfemias en esas canciones, ¿sí? Y blasfemias contra Dios. Por eso nosotros debemos saber qué es lo que oímos, qué es lo que cantamos, ¿verdad? Parece que el Shaddai es el Todopoderoso. Adonai es Señor. Así es que debemos tener cuidado. Nos gustó este canto, se oye bonito, ¿sí? Pero debemos saber qué es lo que está diciendo ese cantante para poder yo repetir lo que él dice. ¿Sí? Y no nada más porque se oye bonito. Dice que en una ocasión una señora felicita al predicador, termina el sermón, la predicación, le dice, oiga, predicador, oiga, pastor, qué bonito predicó usted. Dice, sobre todo mencionó una palabra que me gustó mucho, Mesopotamia. Mesopotamia. Dice, me sonó a un caramelo. ¿Se imaginan? Hay que tener cuidado. Sí, hay que tener cuidado, dijo. Y muchos hermanos pentecostales, porque ellos son muy alegres para adorar, para alabar a Dios. Dice una palabra bonita, ellos dicen, aleluya, gloria a Dios. Y ni saben a veces lo que el pastor está diciendo. Hay que saber cómo adoramos a Dios, cómo alabamos al Señor. Por eso, el que predica
tiene el deber de interpretar lo que está diciendo. ¿Sí? Debe interpretar lo que está diciendo para que los hermanos reciban edificación. Ok, continuamos. Dice el apóstol Pablo, el predicador, el hermano que predica, ¿sí? Tiene la responsabilidad, tiene el deber de dar a entender lo que está diciendo. Hoy día hay predicadores en el Face, en Internet, que de repente se sueltan disque hablando en lenguas. Y ya está la gente queriendo saber qué es lo que está diciendo, pero él se perdió y está hablando en lenguas para allá y él se está gozando y la gente, ¿y qué está diciendo el hermano? Pues quién sabe, se perdió. Como que se le fue el avión y está diciendo cada cosa, pero cuidado, cuidado. Estos temas son para que nosotros sepamos cómo adoramos a Dios, cómo oímos su palabra. Nosotros como predicadores tenemos responsabilidad de instruir a la gente para que la gente no sea engañada. Debemos tener mucho cuidado. Entonces, vamos allí al versículo 16 de 1 Corintios 14, que dice el 16. Porque si bendices solo con el Espíritu, el que ocupa el lugar de simple oyente, ¿cómo dirá el amén a tu acción de gracias? Pues no sabes lo que has dicho. Ahí está, ¿verdad? Si yo estoy adorando en comunión con otros hermanos, en compañerismo con otros hermanos, me dan la oportunidad de orar, pero resulta que estoy orando en una lengua desconocida para los que están ahí, y termino mi oración, ¿cómo ellos van a decir amén? Si no saben lo que dije. Ahora nosotros, hermanos, si hay una persona que llega a su casa y dice voy a orar y comienza a hablar en lengua, y usted no sabe lo que él acaba de decir, tenga cuidado, no se ponga a orar con cualquier persona. Debe orar en una lengua conocida que usted sabe, y no diga amén nada más así. ¿Qué tal si en una lengua extraña esa persona está diciendo que cuando yo salga de esta casa el casero se muera? Y se imagina, y usted qué va a decir en la lengua extraña. Cuidado, cuidado, hay gente mala, ¿sí? Hay religiosos hipócritas. El Señor Jesucristo nos dijo, guardaos de los que vienen vestidos de piel de oveja, porque por dentro son ¿qué? Son lobos rapaces. Miren, en una iglesia aquí en Acapulco, no les voy a decir el nombre de la iglesia, llegó un supuesto hermano en la fe, creo que venía de Texas, no sé por dónde venía, allá se puedo decir porque hay muchos tejanos, quién sabe quién fue, pero venía de Texas, llega a esa iglesia y dice, mira, ¿cómo está el templo? Miren, ¿cómo lo tienen? Promesa, voy a donar tanto para el templo para que arreglen la fachada, qué sé yo. Ejemplo, mira las bancas cómo están. Miren, promesa, voy a arreglar, voy a dar tanto para que se arregle esto, y así le fue diciendo a los hermanos. Pero dice, ahorita me quedé sin gasolina, dejé mi carro por allá, por un lugar que le llaman Tierra Colorada por allá, y necesito que me apoyen para ir por el carro. Pero yo me llevo sus promesas, arreglando mi carro, y miren, me voy a los Estados Unidos, a Texas, y les envío lo que les he prometido para el templo. Bueno, ¿cuántos años han pasado? Y hasta la vez no enviaron lo que prometió.
pero sí le sacó el dinero. Un hermano que estaba estudiando, un estudiante de medicina, tenía un ahorro por ahí, pues hizo que ese hermano de medicina sacara su ahorrito por allí y se lo pone a este hombre, porque era un gran hermano que iba a hacer grandes obras ahí en el templo, pero que a la vez no hizo nada. Así hay personas guardados de los falsos profetas y de la gente que viene vestida con piel de oveja. Y el apóstol Pablo nos está previniendo aquí por medio de este escrito. Así es que no es cualquier cosa lo que el apóstol Pablo nos está diciendo aquí. No es cualquier cosa. Seguimos con el versículo 17. Porque tú a la verdad bien das gracias, pero el otro no es edificado. El 18. Doy gracias a Dios que hablo en lenguas más que todos vosotros. Versículo 19. Pero en la iglesia prefiero hablar, ojo con esto, 5 palabras con mi entendimiento para enseñar también a otros, que 10,000 palabras en lengua, ¿qué? En lengua desconocida, dice el apóstol Pablo. Si vamos a lenguas, yo hablo más lenguas que ustedes, corintios, pero yo cuando voy con ustedes, yo prefiero hablar 5 palabras que se me entiendan, que 10,000 que no se me entiendan, qué tremendo. Ojo con esto, que no nos tomen el pelo esos que supuestamente dicen, hermano, vengo a orar a tu casa, pero comienza a orar en lenguas. Cuidado, tenga cuidado. Ok, terminamos con el siguiente punto. Las lenguas son señal al incrédulo, no al creyente, al incrédulo. Así que las lenguas son por señal no a los creyentes, sino a los incrédulos. Pero la profecía no es a los incrédulos, sino a los creyentes. Nos vamos a 1 Corintios 14, 22, porque estamos meditando aquí 1 Corintios 14, 22. Así que las lenguas son por señal no a los creyentes, sino a los incrédulos. Pero la profecía no a los incrédulos, sino a los creyentes. Sí, pues toda la iglesia se reúne en un solo lugar y todos hablan en lenguas y entran indoctos o incrédulos. ¿No dirán que están locos? ¿Se imaginan? Ha habido una iglesia, tuvo un problema. Resulta que se levantó una supuesta persona joven y dice que ella profetizaba. Y se levanta otra persona y dice que hablaba en lengua. Y tomaron posesión del servicio con su supuesta profecía y con su supuesto hablar en lenguas. Y se arma el borlote porque la que hablaba en lenguas no dejaba de cesar de hablar en lenguas, pero no interpretaba ni decía lo que estaba diciendo, y se armó el escándalo, y después tuvieron que llamar a otros líderes, pastores, échanos la mano, ayúdenos a orar porque tenemos problemas, porque resulta que hay una supuesta que es profeta y otra supuesta que habla en lenguas, y se nos arma el escándalo en los cultos. ¿Se imaginan? ¿Recuerda, Yolanda? Hubo ese problema en una ocasión horrible, esa bautista. Cuidado, porque llegan de repente esas personas. Cuidado. ¿Se imaginan? Dice el apóstol Pablo, resulta que se mete la idea, hermanos, tienen que hablar en lenguas porque con eso demostrarán que tienen el Espíritu Santo. De manera que yo estoy aquí y ya me di cuenta que ustedes no hablan en lengua. A ver, le vamos a pedir a Dios que todos hablen en lengua. ¿Se imaginan? Y de pronto todos comienzan a hablar en lengua. Dice Pablo, de pronto hay una persona nueva en el Evangelio, no ha oído, llega, un incrédulo llega, quiere oír de la palabra de Dios, pero de pronto se encuentra que todo el mundo está hablando supuestamente en lenguas,
me voy. Estos están locos, estos están peor que yo, ya me voy. ¿Se imaginan? Por eso el apóstol Pablo dice que los cultos deben ser para edificación. Para edificación. No para relajo. No para el relajo. Nosotros pues debemos tener mucho cuidado. Pero finalmente terminamos con lo siguiente. Si todos profetizamos, el incrédulo o el indocto por todos es convencido, por todos es juzgado. Lo oculto de su corazón se hace manifiesto, y así, postrándose sobre el rostro, adorará a Dios, declarando que verdaderamente Dios está entre nosotros. 1 Corintios 14, 24 y 25. Número 2. Las reuniones que se tengan son siempre para edificación. ¿Qué hay pues, hermanos, cuando reunís? Cada uno de vosotros tiene salmo, tiene doctrina, tiene lengua, tiene revelación, tiene interpretación. Hágase todo para edificación. Versículo 26 del 14. Número 3. Si alguien habla en lengua extraña, sea por 2 o a lo más 3. Y luego dice Pablo, y por turno, no los 3 al mismo tiempo. Primero uno, luego el otro y luego el tercero. Pero también dice Pablo, y ya haya un ¿qué? Y ya haya un intérprete. Que haya un intérprete para ver lo que estos están diciendo. ¿Sí? No sé que estos en lengua extraña estén diciendo maldiciones. Puede suceder. Entonces debe haber un intérprete. 1 Corintios 14, 27. Número 4. Si no hay intérprete, calle en la iglesia. Allí está. 28 al 31. A ver. Si no hay intérprete, calle en la iglesia. Y si no hay intérprete, calle en la iglesia y hable por sí mismo, para sí mismo y para Dios, es decir, en silencio. Asimismo, los profetas hablen 2 o 3 y los demás juzguen. Si alguno le fuera revelado a otro que estuviera sentado, calle el primero, es decir, no interrumpa si otro tiene la palabra, porque podéis profetizar todos, pero ¿qué? Pero uno por uno, para que todos aprendan y todos sean exhortados. Quiere decir que no haya desorden. Por último, todo debe hacerse con decencia y orden. ¿Estamos? Versículos 32 al 33 de este capítulo. Y los espíritus de los profetas están ¿qué? Sujetos a los profetas. Miren, ¿saben qué pasa en esas reuniones de pentecostales? Discúlpenme, ese es un pentecostal con verdad y lo respeto, pero no me gustan. Quizás no todas las iglesias sean así, no todas sus congregaciones sean así, pero de repente me ha tocado ver, porque salen en YouTube predicaciones y me gusta observar porque también aprendo. Dice que también de lo malo se prende. Dice el apóstol Pablo, retener, escudriñando todo, retener ¿qué? Bueno, para ver cómo hacen sus cosas. De repente alguien se levanta de allí y comienza dice, a hablar en lengua. Oye, ¿qué pasó? ¿Qué está pasando allí? ¿Qué está pasando allí? Y de pronto, ¡pum!, se cae uno y comienza a echar saliva por la boca. Oye, ¿qué está pasando allí? ¿Qué está pasando allí? Dice aquí, y los espíritus de los profetas están ¿qué? Sujetos a los profetas, es decir, estamos conscientes, estamos
cuerdos. ¿Por qué vamos a hacer eso? Estamos viendo que oraré en el espíritu, pero también oraré ¿qué? En el entendimiento. Nada que se me fue el avión y de pronto, no, por favor. Y estas dichosas personas, ¿saben qué dicen? Lo tomó el espíritu. ¿Quién sabe qué espíritu? ¿Quién sabe qué espíritu? Está raro. Cuidado. A mí no me toman el pelo de esas personas. Lo siento, pero a mí no me toman el pelo de esas personas. Seguimos diciendo aquí la palabra del Señor. El 33. Pues Dios no es Dios de confusión, sino de paz. ¿Sí? Nos vamos al siguiente versículo, 39 y 40. Así que, hermanos, procurad profetizar y no impidáis el hablar en lenguas. Pero ya vimos el orden en que debe hacerse. El último versículo, el 40. Pero hágase todo decentemente. ¿Y cómo? Y con orden. Y los bautistas, eso es lo que procuramos, el orden. Si a alguien le gusta el desorden, cada quien. Pero a mí me